Ok, bueno, buenos días a todos. Un placer para mí estar con ustedes. Al finalizar, cambio de pantalla para que me puedan ver. Aunque en alguna de las Ok, imágenes, algunos de los participantes que están ahí, creo que el único que está compartiendo imagen soy yo, que aparezco en dos perfiles. Sí, entonces, ahí me pueden ver también. Esto se hace para poder grabar mejor el video, para poderse pasar a todos más tarde. ok. ¿Ok? Bien, profe. Bien, entonces empiezo con pedagogía y didáctica general, que es el nombre del curso y también el tema de hoy. Bueno, empecemos por el principio, pedagogía, ¿sí? El concepto de pedagogía ha variado mucho a través de la historia. Viene históricamente, proviene del griego paidos, que significa niño, y que quiere decir, esta ciencia tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertos pilares como la práctica, la técnica y principios metodológicos. En Paidos y Hago, pedagogía. Hago niño, Paidos, creencia. En la Real Academia Española, la pedagogía es definida como la ciencia que estudia de educación y de enseñanza, que tiene como objetivo proporcionar el contenido suficiente para poder planificar. Entonces aquí hay una partecita que mencioné, esta que está aquí, educación. La pedagogía estudia de educación. Entonces, para poder entender qué es la pedagogía, tendría que tener primero un concepto claro de lo que es educación. Entonces, educación, si le preguntan a un cierto grupo de profesores, posiblemente todos hablen y no lleguen a una conclusión con respecto al concepto, porque es un concepto muy amplio. Entonces, de pronto lo que diga un profesor le falta un poquito y van metiendo y van creciendo. Palabras más, palabras menos, hoy en día se acepta que la educación es el proceso mediante el cual una generación antigua transmite sus conocimientos a una generación nueva, ¿sí? Nosotros educamos a nuestros hijos para que no perezcan en esta sociedad. Entonces, lo que uno aprendió le enseña a sus hijos. Entonces, ese es el concepto que tenemos hoy en día de educación. Obviamente, ese proceso de transmitir esos conocimientos va cargado de cultura, de aspectos sociales, socioafectivos, emocionales, aspectos físicos, ¿sí? Pero para ir desarrollando el curso, se entiende que la educación es el proceso mediante el cual una generación transmite sus conocimientos a otra generación con el propósito firme de que ésta no perezca. ¿Ok? Entonces, como depende de educación, la pedagogía ha evolucionado a partir de la historia. ¿Por qué evoluciona? Claro, porque el concepto de educación también ha evolucionado a partir de la historia. En la antigüedad griega se educaba a la persona para que fuera a la guerra. ¿Sí? En educación griega y de antes de educación griega se educaba a la persona para que fuera a la guerra. ¿Sí? Entonces, todo el saber pedagógico de que se centraba en ese momento era para que ese ser que se estaba creando fuera un soldado fuerte, ¿sí? Entonces, en educación, en la antigüedad, por así llamarlo, la educación griega, la pedagogía griega, por así decirlo, antes de, 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 de esto, ¿sí? Se concentraba en ciertos pilares que hoy en día no tenemos en cuenta o que simplemente hemos integrado. O sea, la educación griega en su momento era para los gobernantes, era de los gobernantes hacia los gobernados. Si en su momento los gobernantes decían necesitamos hombres fuertes para que cuidan la frontera, cuiden la muralla, entonces todos los recursos del Estado en su momento se creaban para crear simplemente soldados eficientes. ¿Sí? Era voluntaria y a partir de los 7 años. Aunque hay ciertos aspectos culturales que las mujeres no podían educarse, al no ser que fueran hijas de nobles. Los hombres eran los que tenían la potestad de educarse y solamente los nobles. No se podía educar a cualquiera. Por eso existían los esclavos y estaba toda esa etapa de esclavitud.
Sí, ¿qué se enseñaba? Se enseñaba música, se enseñaba gimnasia, se enseñaba gramática, se enseñaba matemáticas, se enseñaba filosofía. Y la gente se internaba en esa época de la pedagogía, la gente se internaba. Si yo quería que mi hijo fuera una persona educada, entonces lo mandaba desde los 7 años, desde la educación voluntaria, y me lo regresaban a los 21 años. Entonces ese niño se iba ya a después de aprender todo ese tipo de procesos. Pero bueno, eso pasó de la etapa media, la educación griega, pasamos al medioevo y viene la educación media, ¿sí? Entonces aquí ya viene el concepto de Dios. La iglesia es quien toma todo lo que tiene que ver con educación y todas las riendas. Entonces recuerden las cruzadas, recuerden todo este proceso de que si no crían en Dios, las personas eran muertas y el oscurantismo, toda esa época que está ahí que se mezcla dentro de la historia. Enseñaba entonces que la educación era diferente y como la educación era diferente, entonces la pedagogía atendía también a otra forma de enseñar. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos aquí que es influenciado por el cristianismo, había un currículo inicial, un estudio de artes, un nivel superior. Sí, a diferencia de la educación griega, aquí ya se empezaron a hablar de niveles. Y pueden empezar a decir, bueno, pues los niños pequeños tienen que ir a una escuela diferente a los que van los niños de cierta edad y a los que van las personas adultas. Eso es algo que se debe a la educación media. Esto permitió también de que como habían ciertos espacios, entonces la gente empezó a concentrarse y empezaron a salir grupos científicos, grupos académicos, organizaciones escolares. Vamos a educación escolástica, que es la que viene después de educación media. Entonces ya se empezó con un método, ¿sí? Las anteriores no tenían, por así decir un método de enseñanza porque era hágase y cúmplase. Si la persona pensaba que era así, se tenía que hacer, ¿ya? Pero acá ya se empezó con un método, se empezó a mirar, bueno, vamos a probar por aquí, vamos a probar por acá, bueno, entonces esto es lo que está dando más resultados, esto es lo que está dando resultados. Eso es algo que se abona a esto. Así empieza a evolucionar la pedagogía, como ese concepto de saber, ¿sí? De saber educar, de toda esa teoría que tiene que tener una persona para poder enseñar, ¿sí? Entonces, ese concepto, vamos a adelantarnos un poquito más por acá, permite que hoy en día conozcamos dos tipos de pedagogía. Una pedagogía general, ya tengo una pedagogía general y una pedagogía específica, ¿sí? Esta pedagogía general, ¿a qué hace referencia? A todos aquellos saberes, cuestiones universales sobre investigación y acciones sobre educación, ¿sí? Y también hay una pedagogía específica, que es a través del paso del tiempo, se ha ido sistematizando diferentes cuerpos de conocimiento, matemática, castellano, sociales, ciencia, ¿sí? Y cada una de esas ciencias ha creado un lenguaje técnico propio, unos procesos propios y un saber académico propio. Por eso tiene que existir un saber específico, que es aquel que me permite a mí poder enseñar esa ciencia, la ciencia de las matemáticas, la ciencia de lenguaje, la ciencia de cualquier tipo de ciencia. ¿Sí? Obviamente ustedes aquí en el curso de formación a distancia van a tener en algún momento un espacio propicio para las pedagogías específicas. Creo que es una de las asignaturas que ustedes tienen. Bien, les decía que el concepto de pedagogía va arraigado al concepto de educación y que la educación ha ido cambiando. Hoy en día hablamos de educación moderna y aquí vamos a encontrar algunos de los exponentes, Iván Illich, que plantea que uno debe estudiar sin recibir obligaciones. Madaren plantea que el conocimiento tiene que ser pertinente, importante, crítico y transformador. Si yo creo en esto, entonces inmediatamente están mostrando una persona que para poder enseñar, tiene que tener el conocimiento que va a enseñar tiene que tener esas cositas que están aquí. ¿Sí? Aquí voy a encontrar algunos contradictorios, otros que sí. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene? Cualquiera de ellos es importante, pero hay algunas cosas que uno aprende que no son pertinentes en su momento, que no son importantes en su momento, pero que las tienes que aprender porque las vas a necesitar mucho más allá. Madaren plantea que no, que se tiene que aprender en el momento y no ¿sabes? Aquí hay varios conceptos con respecto a pedagogía. Habermas plantea que la educación es un instrumento para expandir
las ideas y aplicarlas. El aprendizaje debe ser consensuado utilizando el instrumento de comunicación. Entonces también tiene sus contradictores, porque hay personas que dicen, tú no puedes dialogar con el estudiante, tú no puedes consensuar con el estudiante qué quiere aprender y qué no. ¿Sí? El aprendizaje en ocasiones dicen en los contradictores, tiene que ser, en algunas ocasiones tiene que ser obligatorio. ¿Sí? Cúmplase. Tiene que ser así o así. Entonces, el caso que tenemos en nuestros hijos que de pronto cuando estaban yendo a las instituciones de educación decían, mami, ¿por qué otra vez al colegio? Y uno decía, usted va porque va. ¿Sí? Entonces, son todos estos historiadores que están aquí han permitido que el concepto de educación haya evolucionado y por lo tanto el concepto de pedagogía también. ¿Sí? Entonces, hoy aceptamos la pedagogía como todo ese conjunto de conocimientos, ese conjunto de saberes, ¿sí? La pedagogía es definida como la ciencia que estudia educación y enseñanza que tiene como objetivo proporcionar un contenido suficiente para poder planificar, evaluar, ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje haciendo uso de otra ciencia. Entonces, pedagogía es todo ese conjunto de saberes, toda esa teoría que nosotros tenemos a nuestra mano que nos permite planificar, evaluar y ejecutar procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Muy de la mano de la pedagogía tenemos otro concepto que es el de didáctica. ¿Sí? Que aunque ahorita que estamos iniciando la reunión decían, son hermanitas, sí, son hermanitas muy allegadas como primas, no son lo mismo, no es lo mismo pedagogía y no es lo mismo didáctica, son conceptos completamente diferentes. ¿Sí? La didáctica es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos, técnicas y estrategias para mejorar el aprendizaje. Es decir, es la puesta en práctica de la pedagogía. Si la pedagogía es el conjunto de saberes, de teorías, el conjunto de principios que quiere el Ministerio de Educación Nacional, que quiere la sociedad, que quieren los papás, ¿sí? Si es el conjunto de todo eso, entonces la didáctica toma todos esos saberes y busca un método, busca una técnica para poder llegar a los educandos, a los niños, a los que necesitan aprender. Se va de los conocimientos que ya existen en la pedagogía, pero los concreta a través de recursos didácticos y además busca monitorear el éxito o fracaso de dichas estrategias. Es decir, cuando yo hablo de didáctica, cuando yo me coloco en una postura didáctica, debo entender que ya existe un conocimiento pedagógico anterior a la didáctica. ¿Sí? Que la pedagogía son todos esos saberes que están y que yo tengo que ir a la pedagogía, coger esos conocimientos, convertirlos en técnicas, convertirlos en métodos. ¿Para qué? Para hacer seguimiento de los procesos de aprendizaje del chico, monitorear, como dice aquí, monitorear. ¿Dice? La palabra didáctica proviene de griego didakos. En primera instancia, la didáctica puede ser definida como ciencia. La ciencia del aprendizaje y la enseñanza. Dentro de esta ciencia de la enseñanza y de aprendizaje es necesario la combinación del hacer y el saber didáctico, es decir, la teoría y la práctica. Cuando me hablan de teoría aquí, me están hablando de pedagogía. Entonces, cuando yo hablo de didáctica es llevar la teoría a la práctica. La práctica resulta muy importante, ya que se sabe que el ser humano aprende mediante la experiencia. Por eso, si yo coloco a un estudiante 5 o 6 horas a hablar de pedagogía, de cómo se tiene que hacer las cosas, pero si no lo llevo a la experiencia, el estudiante se termina durmiendo en la silla. ¿Ok? Bien. Entonces, Juan Amos Comenio, uno de padres de didáctica de los primeros que empezó a estudiar el acto de enseñanza, el acto pedagógico del aprendizaje, se dio cuenta que en cualquier proceso, en cualquier escenario de enseñanza, va a encontrar ciertos elementos que él considera elementos de la didáctica, ¿cierto? Y es claro que en cualquier proceso de enseñanza tiene que existir por obligación quien enseña, educando o educador, ¿sí? Tiene que tener un objetivo claro para enseñar. Si no tiene ese objetivo, entonces, ¿qué va a enseñar? Tiene que tener unos contenidos para poder enseñarlos, tiene que tener un método, tiene que tener unos recursos, tiene que tener un tiempo, tiene que tener un lugar, un contexto. Entonces, todas estas
elementos que son básicos en cualquier proceso de enseñanza es lo que se conoce como elementos de la didáctica. ¿Sí? Es claro que siempre que yo voy a enseñar, existe una persona que enseña y una persona que aprende. Y que entre esa comunicación del que enseña y del que aprende, también existe un conocimiento, llamados contenidos, y que cuando yo como educador quiero transmitirlo, tengo que tener una intención pedagógica, que es lo que conocemos como objetivo. El método, sea el diálogo, sea el castigo, sea el juego, existe y está claro también. El tiempo está definido, bueno, aquí me definen algo muy importante, tiempo didáctico, que es aquel tiempo que transcurre mientras que inicia el proceso de educando hasta que en el momento que inicia el proceso de educador, hasta que educando alcanzó el objetivo. Eso es lo que yo llamo tiempo didáctico, ¿sí? O tiempo de aprendizaje, como llaman algunos teóricos. ¿Ok? Bueno, aquí hay algunas frases sobre lo que es didáctica. Algunos dicen la didáctica como disciplina que explica los procesos de enseñanza y aprendizaje para promover su realización en consecuencia. Didáctica es el conjunto de técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza. Para ello se reúne, coordina con sentido práctico, ¿verdad? La didáctica es definida como la teoría de instrucción y la enseñanza escolar en todo proceso, ¿sí? La didáctica, nuevamente, siempre parte de un conocimiento pedagógico y es la puesta en práctica de ese conocimiento pedagógico. Hace referencia a buscar las técnicas, ¿sí? Para poder llevar ese conocimiento al estudiante. Ahora, ¿qué dice el Ministerio de Educación Nacional con respecto a lo que es pedagogía, con respecto a lo que es el saber didáctico? Bueno, dice que entre las acciones conjuntas se realizó una revisión amplia de la literatura nacional e internacional y los estudios que aborda el tema del perfil del maestro, sus cualidades y funciones, competencias, características, que permitió identificar similitud y coherencia con las competencias formuladas. En tanto allí se hace referencia a los siguientes aspectos generales y comunes. Que en todo proceso de didáctica y de enseñanza, número uno, se tiene que saber qué es lo que se enseña, cómo se procesa y para qué se enseña. Saber enseñar la disciplina y saber cómo aprenden los estudiantes y establecer las diferencias que afectan los aprendizajes. Estas tres ideas que están aquí son las que se van a trabajar durante todo el grupo. Saber qué es lo que se enseña. Entonces el Ministerio de Educación Nacional llama lineamientos curriculares. Aquí. Saber qué es lo que se enseña. Saber qué es lo que se enseña y saber enseñar disciplina, lineamientos curriculares. Esto ¿sí? Saber qué se enseña, didáctica específica de cada área, didáctica específica de matemáticas, de lenguaje, de la ciencia social. Saber cómo aprenden los estudiantes, entonces las diferentes orientaciones que manda el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Para yo saber cómo aprender los estudiantes no me puedo quedar solamente con lo que yo veo, sino con las teorías que hay alrededor de esto. Piaget dice que el niño aprende por estadios de desarrollo evolutivo, que a medida que va creciendo hay ciertos, entonces es lo que se conoce como el constructivismo. Pero hay otros investigadores que, como Vygotsky, que plantea de que el niño aprende por desarrollo de zona próxima. Otras personas que dicen que el niño no construye el conocimiento, sino que lo descubre, ¿sí? Entonces se llama aprendizaje por descubrimiento. Otras personas dicen que estamos aquí, es necesario entender que no estamos acá, sino que simplemente debemos hacer que sea significativo el conocimiento que tiene el niño, ¿sí? Estas son las bases de lo que dice el Ministerio de Educación Nacional. Pues, en todo saber pedagógico y en todo acto pedagógico y didáctico tiene que primar el saber lo que se enseña, saber la disciplina de lo que se enseña, saber cómo se aprende, saber organizar y desarrollar ambientes de aprendizaje, saber monitorear y evaluar el proceso de estudiantes, esos son procesos de evaluación, saber proponer y desarrollar y evaluar proyectos educativos. No solamente se puede enseñar lo que llamamos nosotros derechos fundamentales, áreas educativas obligatorias, no. También se tiene que enseñar educación sexual. Hoy en día tenemos que enseñar a cómo vivir con el COVID-19. ¿Sí? Entonces, proponer y desarrollar proyectos educativos.
Saber articular su práctica pedagógica a los contextos. De nada me sirve tener mucho conocimiento si no puede ser social, si no lo puedo llevar a mi barrio, si no lo puedo llevar a mi región, a mi pueblo. Saber trabajar en equipo. Sí, aquí siempre me gusta recordar que lo que dicen los japoneses, que los colombianos somos mucho más inteligentes individualmente que un japonés, pero en equipo los japoneses son mucho más superiores que los colombianos trabajando en equipo. Esto es una competencia que el Ministerio de Educación Nacional dice tiene que trabajarse en todo proceso pedagógico y didáctico. Estar comprometido con los logros de aprendizaje de los estudiantes, saber emplear apoyos tecnológicos para potenciar los procesos de aprendizaje. Aquí casualmente estamos ahorita en uno. Y estamos ahora, también hago el cliché, estamos también en un proceso de adaptación y de prueba. Jitsi es una plataforma muy buena que es la que estamos utilizando ahorita, pero también hay otras plataformas que, como Zoom, que casualmente antes de ayer sacó una versión light, quiere decir que ahora consume mucho menos datos que esta plataforma que estamos utilizando y que posiblemente para nuestro próximo evento utilicemos esa plataforma, ¿sí? Porque ha ido mejorando, que es lo importante. Ok, por acá no sé si uno de ustedes que me está llamando. Disculpa, Enrique. Aló. Sí, digan. Aló. Bueno, uno de los estudiantes que está perdido. Chicos, mira, tienes que mirar el link. Correcto, dale clic y lo copias en él. Ok. Bien, entonces dice acá, estar comprometido con la autoevaluación y mejoramiento continuo personal e institucional. ¿Sí? Continúo. Bueno, se plantea, vamos a mirar aquí algo. Para poder ver mejor. Listo. Continúo. Bueno, entonces estoy por aquí. Entonces, dado esos retos que plantea el Ministerio de Educación Nacional, se plantea entonces que el maestro debe estar comprometido con su disciplina, con sus estudios, para comprender qué es lo que va a enseñar, conocer el contexto donde lo va a enseñar y además precisar cómo debe enseñarlo para lograr la comprensión y apropiación de lo que va a enseñar por parte del estudiante. Requiere entonces un maestro que sea líder, capaz de formar personas libres, responsables, que promueva un estudiante de aprendizaje autónomo, enseñar a pensar y formar criterio, usa estrategias pedagógicas y efectivas, enseña en contexto, investiga, innova, usa las TIC, está conectado con el mundo y además sea miembro activo de comunidades de aprendizaje. ¿Sí? ¿Me confirma si por acá me está? Pero lo más importante es que... ¿Qué están viendo de imagen? ¿Sí? ¿Aló? Bueno, supongo que sí. Continúo. Vera, tienes el micrófono abierto. ¿Sí? Entonces, las competencias básicas y fundamentales de un maestro hoy en día son, uno, enseñar, competencia para comprender, formular y usar didácticas de la disciplina con el propósito de favorecer los aprendizajes de los estudiantes y con ellos el desarrollo de las competencias propias del perfil profesional. Estas competencias involucran comprender el uso de la didáctica, diseñar proyectos curriculares, promover actividades de enseñanza. ¿Ok? Estos que están aquí son principios del Ministerio de Educación Nacional, son bueno, aquí dice competencias que el maestro de hoy tiene que saber. Yo para poder enseñar o tener claro el proceso de enseñanza, primero, ¿Y el profesor? ¿sí?
Ado, ¿me escucha? Ado, ¿me escuchan? Sí, ok, continúo. Entonces, primero, debo de tener un saber pedagógico, el cual debo de... Hola, hola. Sí, buenas. Profesor, Sí, las escucho. Hola, Creo que Aló. está contestando una llamada, ¿no? no, ya se unió. Ya. Sí, no sé, díganme. varios. Sí, Caterina. Aló. ¿Cómo se Listo, lo escuchamos, profe. Sí, ok. Sí, sí se ve ahí la página. Sí. No, Pues yo no veo nada. no ve la Profesor, presentación. Mm, mm, No, Ok, ya voy. yo no. Acá no se ve nada, profe. Ya. Está Diana Carolina. ¿Y Ahora ahora? sí, Sí. ya. ¿Qué se ve nada? Nada. pero ¿qué vamos a ver? Ah, Pues ok. sí, ya, ya. Ya, ahora Listo, sí. profe, ya. Ya desactivado. No, ustedes estaban viendo la pantalla ahorita que yo estaba hablando. Sí, estamos. Sí. Ah, ok. Bien, entonces, bueno, hago un repaso por donde quedé. Por aquí esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? La didáctica, concepto de didáctica, Pero estos son los lineales. Ah, ya. elementos. Entonces habíamos hablado de los conceptos, de lo que dice el Ministerio de Educación Nacional, también de estos aspectos y también sobre las competencias que el Ministerio de Educación Nacional exige para un maestro de hoy en día. ¿Sí? También tenemos acá otra competencia, formar, competencia para reconceptuar y utilizar el conocimiento pedagógico que permite crear ambientes educativos. Es decir, el docente de hoy en día tiene que formarse constantemente, tiene que actualizarse, no se puede quedar solamente con lo que aprendió en la universidad o con lo que aprenden acá en el ciclo complementario, sino que constantemente se tiene que ir formando. Evaluar, ¿sí? Entendiendo el proceso de evaluación como un proceso consciente, como un proceso dedicado, que tiene tiempo, que no es saquen una hojita, vamos a hacer evaluación, no. Porque la evaluación es el proceso último de un proceso que empezó desde la pedagogía, que se hizo un proceso didáctico para llegar a la evaluación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que se está hablando de evaluar, estamos hablando de que el Ministerio de Educación Nacional dio unos referentes, de que usted utilizó unas técnicas y llevó esos referentes a su salón de clase. Y que todo ese proceso lo va a llevar aquí a la evaluación. Entonces, la evaluación no es cualquier proceso, es el proceso más importante dentro del proceso de enseñanza. Bueno, igual en educación todos los procesos son como que si no haces este, otro se ve afectado. ¿Sí? Una buena planeación y un buen proceso de evaluación, pero la evaluación es un proceso consciente, es un proceso que tiene que atender a la diversidad, tiene que generar impacto en el estudiante y tiene que permitir que también se genere aprendizaje, autoaprendizaje o que se desarrollen estrategias metacognitivas, estrategias de autorregulación, donde el estudiante diga, no sé, pero ya sé cómo sé para la próxima. ¿Ok? Y hasta aquí terminaría esta parte de la presentación de lo que es pedagogía y didáctica. ¿Ok? Entonces, ¿qué me están diciendo aquí en pedagogía didáctica? Me está diciendo, número uno, que la pedagogía y didáctica no son diferentes. ¿Sí? Que la pedagogía y didáctica son diferentes. Que una es la base de la otra.
¿ok? Que sin una no puedo trabajar. ¿Ok? Que una me permite todos el conocimiento teórico, todo el conocimiento, vamos a llamarlo, y la didáctica me permite todo el conocimiento práctico. ¿Ok? Entonces, dentro de la plataforma, yo les comentaba ayer, aquí en la plataforma, que y vamos a encontrar 6 espacios. ¿No? Lo que tenemos que hablar fue sobre pedagogía y didáctica. Ahora vamos a hablar sobre referentes de calidad. ¿Ok? Entonces les comentaba que, bueno, el concepto de pedagogía va a lo largo de la historia. Actualmente lo entrenamos como, lo tenemos con todo ese saber, ¿sí? Ese saber enseñar, todas esas teorías que están en pro de mejorar los procesos de enseñanza, ¿sí? La didáctica, técnicas, estrategias, todos esos métodos que me permiten que ese saber pueda aterrizarse dentro de un ambiente de aprendizaje. El Ministerio de Educación Nacional es consciente de ese saber pedagógico y es consciente de ese saber didáctico. Por ello, existe como ministerio y da orientaciones y da directrices para poder trabajar en ese proceso. ¿Ok? Ahora, el Ministerio de Educación Nacional, cuando se sentó por primera vez, llamó a profesores, llamó a personas que se dedican a la educación, llamó a padres de familia, llamó a todos. Se sentaron y empezaron a discutir sobre qué hay que enseñar. Y en ese qué hay que enseñar, llegaron al proceso, llegaron al proceso de, oye, ven acá, los profesores tienen que tener unos principios para poder enseñar, o tienen que tener un estatuto para saber dónde van a enseñar, y ahí salió la ley 115. ¿Sí? Es el primer documento que regula toda la educación en Colombia, ley 115. Después de que sale ese documento, los profesores dicen al ministerio, bueno, ustedes ya nos dijeron qué es educar, nos dieron los principios, qué debemos educar, qué es lo que se va a enseñar, a qué tiene derecho el estudiante, a qué no tiene derecho el estudiante, cuáles son los compromisos del padre de familia, cuáles son los deberes del padre de familia, y todo eso aparece en la ley 115. Pero no nos han dicho qué debemos de enseñar. Entonces, cuando el Ministerio de Educación Nacional saca por primera vez los llamados lineamientos curriculares. Entonces, este documento de lineamientos curriculares que saca el Ministerio de Educación Nacional, lo saca con el propósito de dar orientaciones específicas a cada una de las diferentes asignaturas para que puedan dirigir el proceso de enseñanza. ¿Ok? Entonces sale los lineamientos curriculares, ¿sí? Como un saber teórico, como un saber para poder enseñar. ¿Sí? Obviamente dentro del proceso de calidad educativa del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, dentro de esa ley 115 hay unos compromisos. Esos compromisos exigen al ministerio que dé una ruta. Y esa ruta se llama lineamientos curriculares de matemáticas. Lineamientos curriculares en general. ¿Ok? Bueno, aquí demostraba lo que les decía. Hubo una renovación curricular en 1994, decreto 190. Se dictan las primeras competencias básicas, logros indicadores. Es el día de los niños. Feliz Día de los Niños, sí. Entonces, se empieza con un proceso. Entonces, esta renovación curricular quiere que exista un currículo único en Colombia, preestablecido, centralizado, con contenido objetivo y una evaluación cuantitativa, no cualitativa. Obviamente, en este proceso de cuantitativo se nota que también tiene que meterse en un sistema cualitativo, pero eso es un proceso. En esta renovación todavía no tenemos eso. Entonces se definen los contenidos, se definen los objetivos. Decreto de 1860, bueno, se definen las competencias básicas, logros, indicadores.
El decreto 230 define el PEI, referencia de calidad, currículo pertinente, acuerdos pedagógicos, institucionales, sistema de evaluación coherente PEI, define toda esta parte. Y el decreto 1290, que es un decreto de evaluación, referentes de calidad, lineamientos y estándares básicos de competencia. Todo esto dentro de una política de calidad. ¿Sí? Salen entonces los referentes del Ministerio de Educación Nacional, que son criterios claros, públicos, emitidos por el Ministerio, como los lineamientos curriculares de las diferentes áreas y los estándares básicos de competencia. Estos lineamientos son orientaciones educativas pedagógicas, estos estándares básicos son orientaciones y guías para los lineamientos curriculares de matemáticas, de las diferentes áreas. ¿Ok? Entonces, bueno, los docentes se sientan, sientan a mirar qué son los lineamientos y empiezan, bueno, son orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de la comunidad académica, educativa, para proveer procesos fundamentales en el proceso de enseñanza, ¿sí? Entonces, salen todos los lineamientos curriculares, aquí están, salen de ciencias sociales, salen de cátedra, de artística, salen todos. Y dentro de la plataforma ustedes van a encontrar una pestaña donde están todos descargados para que ustedes los puedan descargar. Ahora el punto es el siguiente, que si una persona toma los lineamientos curriculares, ya sea de matemática, de cualquiera de estos que están aquí, y empieza a leerlos, se va a dar cuenta que existe un lenguaje netamente técnico y especializado, ¿sí? El que estudió matemática entiende los lineamientos de matemática, pero ese mismo que estudió matemática va a los lenguajes, a los de castellano, y no los entiende con tanta claridad, porque no estudió lenguaje. Y si va a los de preescolar, no los entiende así que nada. Y si va a los de ciencias, y así cada uno. O sea, estos lineamientos son muy específicos para cada una de las áreas. Pero en Colombia, el año cuando se sacan estos lineamientos curriculares, el 70% de la población o el 70% de los currículos eran profesores unitarios. Es decir, el profesor enseñaba todo. Entonces el profesor decía, bueno, a mí me dan este referente para que yo lo estudie, pero yo voy y no me sirve porque no lo entiendo. Y si voy a de educación física, tampoco lo entiendo. Y esto porque los profesores daban todas las asignaturas y no sabían qué les estaba diciendo este documento que estaba acá. ¿Sí? Entonces, cuando el Ministerio de Educación Nacional entra en una conversación nuevamente y dice, bueno, este documento es perfecto, es muy bueno, pero es muy corto. No le permite a los docentes colombianos ubicarse dentro del contexto de enseñar. Es así como entonces surge la necesidad de sacar los estándares básicos de competencia. ¿Qué son los estándares básicos de competencia? Son los lineamientos curriculares de matemáticas llevados al salón de clase, diciendo, bueno, esto es lo que dicen los lineamientos, pero esto es lo que queremos que te enseñes. ¿Qué dicen los de lenguaje? Igual. O sea, en los lineamientos de lenguaje aparecen todos los procesos, todo aquello que se tiene que enseñar, todo aquello que se debe enseñar. ¿Sí? Pero entonces saca el Ministerio de Educación Nacional el segundo documento, que son los estándares básicos de competencia, y dice, bueno, esto dice los lineamientos y esto se traduce en estos estándares básicos de competencia. ¿Qué son los estándares? Son estándares, son criterios públicos y claros que me permiten saber con exactitud qué es lo que yo quiero que el estudiante desarrolle a lo largo de su vida académica. ¿Sí? Se constituyen una guía para el diseño del currículo, el plan de estudio, los proyectos escolares, el trabajo de enseñanza en el aula, el diseño de las prácticas evaluativas, la formulación de programas y proyectos. Permiten evaluar los niveles de desarrollo de las competencias. ¿Ok? Este es el documento número 3 de los estándares básicos de competencia. Y todos estos documentos que están aquí son documentos guías para entender este que está acá. ¿Ok? Entonces, hasta este momento el Ministerio de Educación Nacional ha sacado, hasta históricamente hablando aquí, ha sacado los lineamientos curriculares, estos que están aquí, que son orientaciones epistemológicas, pedagógicas, para la orientación de los procesos de enseñanza de cada una de estas asignaturas, pero son muy densos, ¿sí? Se hace necesario volverlos un poquito más asequibles al docente. ¿Y cómo se hace? Mediante los estándares básicos de competencia, que es este documento que está acá, que de igual también en la plataforma lo van a encontrar para descargar. Este documento número 3 que está aquí, entonces trae los estándares básicos de lenguaje, de matemática, de ciencias sociales y naturales y de competencia ciudadana. Todos los estándares de lo que se quiere enseñar. Este documento tiene una estructura que la vamos a ver más adelante en uno de los videos que aparecen en plataforma. Aquí todas estas guías que están aquí también son de articulación.
Cuando salió por primera vez los estándares, no salieron todos. Salieron solamente lenguaje, matemáticas, ciencia y educación. Con el tiempo empezaron a salir los los de educación física, los de artística, los de tecnología, mirándolos acá. ¿Sí? Y además de eso, el mismo Ministerio de Educación Nacional empezó a sacar otra serie de documentos para fortalecer los proyectos transversales, como lo que es educación sexual, también de tener en cuenta las experiencias de los docentes en el proceso de enseñanza como experiencia significativa, saca documentos, guías, todos estos son documentos guías. ¿Por qué? En las experiencias significativas, un docente muestra lo que ha hecho en un salón de clase, como los resultados y qué le ha servido o no le ha servido. Entonces, si yo muestro este documento, el Ministerio de Educación Nacional muestra este documento, una persona puede llegar a él y entender, lo que pasa es que el lineamiento decía tal cosa, el estándar decía esto, y el profesor mediante una didáctica lo consiguió, y eso es lo que me permite esto, conocer didácticas, ¿sí? Y aquí conocemos todos estos documentos de referencia del Ministerio de Educación Nacional. Hasta aquí. ¿Okay? Todos estos documentos son de referencia. Es decir, los estándares, ¿qué son los estándares? Bueno, los estándares buscan transformar la visión tradicional que privilegiaba siempre la transmisión y memorización de contenidos. Por eso se llama estándares de competencia. Hoy en día un estudiante tiene que saber, pero también tiene que saber hacer y tiene que saber hacer en contexto y también tiene que saber ser. Hoy en día no importa que un estudiante sepa mucho si es una mala persona. Tiene que ser buena persona y también tiene que saber. Sí, por eso llamamos de saber, saber hacer y saber ser. Entonces, los estándares básicos de competencia son el documento con el cual hoy en día contamos para las planificaciones del salón de clase. Son lo mínimo y son lo básico, ¿sí? Que se busca en un estudiante. Al decir que son lo básico y decir que son lo mínimo, quiere decir que existe, obviamente, también existe un zoom, ¿sí? Un plus al cual nosotros podemos llegar. Los estándares son lo mínimo, pero se puede ir avanzando mucho más. Son una guía para los estudiantes, docentes, directivos, padres de familia. En el caso de ustedes que son docentes, claro, porque les permite saber qué es lo que quiere el Ministerio de Educación Nacional para enseñar. En el caso de apoyo educativo, tanto para las instituciones de toma de decisiones, como para el padre de familia, como para el directivo. Sí, también muestra, bueno, tú estás enseñando esto, miremos qué dicen los estándares básicos de competencia. ¿Sí? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen con respecto a los estándares básicos de competencia? Bueno, que orienten la incorporación en todos los planes de estudio de conocimiento. Es decir, hoy en día en el ministerio de cualquier institución, los estándares básicos de competencia están en los planes de estudio. Que garanticen acceso a todos los estudiantes, la inclusión, ¿sí? Que permita, que mantenga elementos comunes en el marco de descentralización y autonomía escolar. Que los aprendizajes sean comparables, que faciliten la transferencia de los estudiantes, de conocimiento. ¿Ok? Entonces, los estándares básicos de competencia, cuando surgieron apenas habían estos, de lenguaje, de matemática, competencia ciudadana y ciencia social. Hoy en día están los de tecnología, los de ciencias naturales. Los estándares responden a qué saberes deben desarrollar los estudiantes como resultado de su paso por los diferentes grados y ciclos escolares. ¿Qué quiere decir esto? Al final, cuando los estándares están subdivididos, vamos a buscar para acá más adelante, aquí está. Los estándares están por ciclos, atendiendo a la teoría de Piaget. Los estándares están divididos por ciclos escolares, de primero a tercero, de primaria, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno y de décimo a 11. ¿Sí? Entonces, cuando dicen acá, ¿qué responden? ¿Qué saberes deben desarrollar los estudiantes como resultado de su paso por diferentes grados y ciclos escolares? Aquí, ciclos escolares, de tercero a quinto es un ciclo. Expresa una meta, la cual es expresada en forma de observable de lo que quiere que el estudiante alcance. Vamos a regresar nuevamente por acá. Y aquí tenemos un ejemplo de un estándar. ¿Sí? Esta es la estructura de estándar de lenguaje. ¿Ok? Entonces vamos... Aquí, listo. Los estándares, voy a decirlo acá, pero voy a pasarme después a la imagen. Dice, los estándares tienen una secuencia de complejidad creciente, se agrupan por conjunto de grados, tienen una coherencia vertical y tienen una coherencia horizontal.
Coherencia vertical. Los estándares y orientaciones no se pueden delimitar en un tiempo fijo. Identifican procesos que no se terminan en el nivel donde se propone. Y coherencia horizontal. Cada área estructuró los estándares y orientaciones conforme a los desarrollos de su propio y dicho DJ Sprint. Entonces, vamos acá con este ejemplo. Este es un estándar de lenguaje. Aquí tengo la estructura. Tiene, decía que tiene una coherencia vertical. Bueno, esta aquí es la coherencia vertical. Sí, me está hablando de que el niño va en primero y va a tercero y que todo ese proceso lo va a desarrollar aquí. Esa es la coherencia vertical. Pero también me habla de una coherencia horizontal, o sea, hacia abajo. Es decir, de primero a tercero, pero me está hablando de un factor, me está hablando de un enunciado identificador y me está hablando de unos subprocesos. Estos subprocesos, uno a uno, vienen siendo más complejos. Este viene siendo más complejo que este, así sucesivamente. Entonces, esta es la verticalidad, la horizontalidad, la verticalidad de la cual habla el documento. Creo que aquí les repito, aquí el conocimiento horizontal y aquí lo vertical, ¿ok? Creo que cuando inicié utilicé más las palabras. Bien. En el caso de cuando ellas estén viendo dialécticas específicas de lenguaje, se van a dar cuenta que este estándar tiene esta estructura, tiene un factor, producción textual, tiene un enunciado, identificador, produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas. Esto lo van a ver mucho más adelante cuando estén viendo didácticas específicas de lenguaje. Sí, pero esta es la estructura que van a encontrar siempre dentro del documento. En matemáticas también tiene el estándar, pero también tiene una estructura. Matemáticas se divide en pensamientos, 5 pensamientos. Aquí están uno de los 5 pensamientos. Pensamiento numérico. Este pensamiento que está aquí se subdivide en unos estándares que están acá. Miren. ¿Sí? Pues también tenemos acá. Al terminar grado tercero, nuevamente de la competencia, de la horizontalidad, de un grado hasta que termine el otro grado. ¿Ok? Los estándares de ciencia, tanto de sociedades como de ciencias naturales, son comunes con respecto a las competencias porque son ciencias, ¿sí? Entonces ahí las competencias que se trabajan en ambos son las mismas, ¿ok? Entonces tiene un estándar, tiene ejes articuladores, estos sí son diferentes con respecto a cada una de las áreas, y tiene unas acciones concretas de pensamiento que son las que se van a desarrollar a lo largo del camino, ¿ok? Esta también es la estructura del pensamiento de ciencias. Estructuras de competencias, ¿estas qué? Competencia, vamos a dar primero, participo, competencias ciudadanas. Entonces dice, grupo de estándares, participación y responsabilidad democrática, estándar, que es todo este que está aquí, y tiene unos estándares específicos para cada una de las áreas que aparecen aquí. Se espera que cuando el niño termine grado tercero, todo esto que está aquí, lo sepa, ¿ok? ¿Y cómo lo va a alcanzar? Mediante todos estos procesitos que están aquí, ¿sí? Entonces, estas que están aquí, son las diferentes estructuras de los estándares del documento. ¿Ok? Aquí voy a dar de un clip. Me están siguiendo, chicos, que los veo como muy callados. Sí, profe, yo lo escucho bien, lo único es las imágenes que no se están viendo nuevamente. No se están viendo. ¿Cómo va a ser? Yo acá no las veo, pero sí lo escucho claro. Yo tampoco veo nada. Acá sí se ven. Está presentando unos videos. Está presentando unos videos. Sí. Voy a presentar unos videos. A favor de la uno. Sí. Sí. Sí, está como chévere también. No, la clase. Ajá, ya. Yo no veo nada. Ya voy.